Hello class, welcome to video number 13. In this video, we're going to continue to study the past continuous. Hola clase, bienvenidos a este video. Vamos a continuar estudiando el pasado continuo. Vamos a empezar con un resumen breve de este tenso. Este tenso se usa para describir algo que estaba pasando y no había terminado. En español decimos, ayer yo estaba cocinando, con el endo, poniendo el pasado en el verbo ser o estar. Estaba. Igual en el inglés. El verbo principal no cambia, lo voy a dejar continuo con la ing, ing. Lo que sí voy a cambiar de tenso es el verbo ser o estar, poniendo el verbo ser o estar pasado. Entonces la fórmula para la declaración afirmativa es el sujeto, el subject, más el verbo ser o estar pasado. En el inglés solamente hay dos opciones para ponerlo en el pasado. Van a poner was en singular y were en plural. Entonces cuando te refieres a una sola cosa o persona vas a usar was. Cuando te refieres a más de una persona o cosa vas a usar were. Pero sí hay una excepción, el sujeto you. Recuerden que en el inglés la palabra you se puede referir a una persona o más de una persona. Puede referirse a tú o a ustedes. Depende del contexto. Pero para propósitos de conjugación con el verbo ser o estar, siempre se considera plural. Entonces, con el sujeto you, siempre van a usar were, aunque sea una sola persona. El verbo le van a poner ing para cambiarlo al continuo. Entonces, para decir él estaba trabajando, digo he was working. Pero para decir ellos estaban trabajando, digo they were working, haciendo la distinción entre singular o plural. En la declaración negativa, uso el verbo ser o estar pasado negativo. Empiezo con el sujeto, el subject, más el verbo ser o estar negativo en el pasado, que va a ser was not, o en la forma corta, wasn't, y were not, o en la forma corta, weren't, que es lo que van a escuchar en conversación la mayoría de veces, la forma corta. Luego el verbo continuo. Entonces lo único que va a cambiar entre la declaración afirmativa y la declaración negativa es que van a poner el verbo ser o estar negativo. Entonces para decir él no estaba trabajando, van a decir he wasn't working. Para decir ellos no estaban trabajando, they weren't working. Por último tengo la pregunta. Para formar la pregunta cambio el orden de las palabras, pongo el verbo ser o estar pasado antes del sujeto. Entonces la pregunta va a empezar con was o were, seguido por el sujeto y por último el verbo continuo. Entonces para preguntar, ¿él estaba trabajando?
Was he working? Para preguntar, ¿ellos estaban trabajando? Were they working? Aquí están todas las reglas para el pasado continuo. En este tenso no hay irregulares. Hoy también vamos a usar el pasado simple. Entonces voy a poner un resumen breve del pasado simple. Pues para el pasado simple, este tenso se usa para describir algo que pasó y terminó. Esa es la diferencia entre los tensos. Pasado continuo es que estaba pasando y no había terminado. El pasado simple, algo pasó y terminó. Recuerden que en la declaración afirmativa voy a poner el sujeto más el verbo en su forma pasado. Poniéndole la ed. Esta es la regla básica, que le pongo una ed. Recuerden que si termina en consonante Y, la Y le van a quitar y le van a poner IED. Pero nomás tengan cuidado que en el inglés, en este tenso, hay muchos irregulares que no van a seguir esta regla. En el continuo, todos estos verbos siempre van a llevar ing. No hay ni un irregular. Pero en el pasado simple, muchos de estos verbos son irregular. Tengan cuidado con eso. En la declaración negativa, voy a usar el didn't. Didn't. Este es el verbo hacer en su forma pasada negativa, que está aquí solamente para ponerlo en el pasado negativo. Porque el did ya lo puso en el pasado, este verbo va a ser básico. Y por último, en la pregunta, voy a poner el did auxiliar, que solamente está aquí para dejar saber que es una pregunta en el pasado. Pongo el verbo básico, el base verb. Este es un repaso breve del pasado continuo y el pasado simple. Si recuerdan, cuando empezamos a estudiar el pasado continuo, les dije que este verbo se usa mucho para describir una interrupción o para describir concurrencia. Para decir, esto estaba pasando cuando esto pasó. O esto estaba pasando mientras esto otro estaba pasando o pasó. Para mostrar concurrencia en el español usamos la palabra mientras. Vamos a aprender el equivalente en el inglés hoy, que es la palabra while. La palabra while quiere decir mientras. Podemos usar esta palabra para combinar estos dos tensos,
para decir algo como yo me caí, o vamos a decir yo me trompecé mientras estaba corriendo, usando la palabra mientras, combinando los dos tensos para mostrar algo pasó mientras otra cosa estaba pasando. Vamos a mirar ese ejemplo. Como digo, para decir yo me tropecé mientras estaba caminando. Yo me tropecé mientras estaba caminando. Para decir esto en el inglés, pongo el sujeto y luego el verbo pasado. Porque si miren, esto está en el pasado simple. Entonces van a necesitar esta regla de acá. Nomás sujeto, verbo pasado. El sujeto es I. Y el verbo básico es trip. Recuerden, la repasamos el primer día que estudiamos este capítulo. Es parte del vocabulario nuevo. Trip. Pero para cambiarlo al pasado le pongo la ed. Tripped. Yo me tropecé, I tripped. Mientras es while. Y después de que pongo while, ahora voy a cambiar al pasado continuo, siguiendo esta regla de acá. Mientras yo estaba caminando, siguiendo esta regla, porque tengo que poner sujeto, el was o were, el verbo continuo. Entonces el sujeto es I. En el español puedo omitir el sujeto, pero en inglés tengo que ponerlo. I was walking. Entonces de esta manera mostramos concurrencia. Algo pasó mientras esto estaba pasando, combinando los dos tensos, que es algo muy común con el pasado continuo, demostrando una interrupción o concurrencia. ¿Cómo diría? Yo, a ver, ¿cómo digo? Yo me lastimé a mí mismo mientras estaba trabajando, usando el reflexivo, lo que estábamos practicando ahí en el video pasado. Entonces yo me lastimé a mí mismo. I hurt myself. El verbo lastimar es irregular. En el presente se dice hurt. En el pasado también se dice hurt. Este es irregular. No le pongo la ed, nomás se queda igual. Y el reflexivo de I es myself. Yo me lastimé a yo mismo. Y luego pongo el while. While, mientras. Yo estaba trabajando. I was working. Poniendo el pasado simple, el reflexivo, la palabra mientras y luego el pasado continuo, combinando todo lo que hemos aprendido en estos capítulos. Vamos a practicar esto. En el libro de actividades, abran a la página 87. Esta palabra esta página que miran aquí. Si miran en la parte superior, hay una lista de verbos. Estos son los verbos que van a usar. Luego tienen 10 oraciones con espacios. Todas estas oraciones tienen la palabra while,
mientras. Entonces todas estas oraciones están describiendo concurrencia. Algo pasó mientras otra cosa estaba pasando. Combinando el pasado simple con el pasado continuo. Van a poner atención al dibujo y los espacios para averiguar cuál es el apropiado. Miren la número 1. Jane es el nombre de una mujer. Jane, y si miran el dibujo, se trompezó. Entonces ella se trompezó mientras estaba caminando por las escaleras. Entonces van a poner Jane tripped while she was walking down the stairs. Y Jane se tropezó mientras ella estaba caminando hacia abajo de las escaleras. O estaba bajando las escaleras. Entonces ya usé. Creo que cada verbo se va a usar solamente una vez. Ya se usó walk. Ya se usó trip. Cada uno se usa una vez. Miren la número 2. Vamos a hacer esta juntos. Dice a dog. Le usa un espacio. Johnny while. Y luego un espacio. His bicycle. Ok, entonces tenemos la primera parte en el pasado simple. Luego la palabra while. Y este va a ser el pasado continuo. Entonces, ¿qué es lo que el perro hizo? Lo mordió. Entonces, un perro mordió a Johnny mientras se paseaba en su bicicleta. Pero ¿cómo lo decimos en el inglés? Necesito el verbo morder. ¿Cuál de estos es morder? Aquí está bite. Bite es morder. Pero bite es irregular. No le voy a poner la ed. Para cambiarlo al pasado voy a poner bit. Se pronuncia bite con una e al final. Bite en el presente. Pero en el pasado se dice bit y se escribe así. Un perro mordió a Johnny. A dog bit Johnny. Mientras él se paseaba en su bicicleta. ¿Cómo lo digo? Necesito while he. Porque es singular voy a usar was. Siguiendo esta regla que está acá. Luego falta el verbo continuo. Entonces el verbo apropiado es ride. While he was riding his bicycle. La primera parte en el pasado simple y la segunda parte en el pasado continuo, combinando los dos con la palabra while. De esta manera continúen con los que faltan. Pausen el video aquí. Cuando terminen, regresen al video y repasamos la respuesta. Si no están seguros si un verbo es irregular o no, miren sus notas. Todos estos verbos los hemos uh, he hablado sobre estos verbos anteriormente. O los pueden buscar tal vez en el internet para ver si son irregulares o no. Ok, clase, ya que terminaron el ejercicio, vamos a repasar las respuestas. Sam was, no, perdón, no. Sam fainted while he was watching a scary video. So Sam fainted while he was watching a scary video. Que se desmayó mientras que estaba mirando un video espantoso. Número 4. Someone stole our car while we were having dinner at a restaurant. Number 5. Diane dropped her packages while she was getting on the bus. Number 6. I cut myself while
I was shaving. Number 7. Mr. and Mrs. Ling burned themselves while they were cooking on the barbecue. Number 8. Brian lost his wallet while he was rollerblading. Está un poquito ambiguo entre la 5 y la 8. Si cambian estos dos, está bien. Porque uno es perder y otro es como dejar caer. Drop o lost. Entonces, si los cambian estos dos, está bien. Number 9. We hurt ourselves while we were skiing. Number 10. A can of paint fell on them while they were painting their house. Ok, clase. Eso es todo para este video. Nos vemos en el próximo.